Central, en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Bueno, y efectivamente resulta hasta complejo, si se quiere, presentar a la senadora Patricia Kramer, que estudió química, que estudió filosofía, diseño gráfico y producción de audio, también producción agropecuaria y familiar, que dirigió la comunicación de la campaña de Mónica Xavier en 2012, que la llevó a ser la primera presidenta del Frente Amplio, que fue la jefa de campaña de Carolina Cose en las elecciones internas para la candidatura presidencial en 2019, fue directora de Cultura en la Intendencia de Canelones y luego pasó a la Dirección de Planificación Estratégica. Hoy, senadora de la República, y bueno, se llenó de gente, hay un montón de gente, y está Patricia Kramer, que cuesta no decirle Pata Kramer. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias. La verdad que jamás creí que iba a poder alegrarme la mañana a escucharme a mí misma. Les agradezco de verdad haber puesto esta canción. La extraño un poco a la cantante, sí, a la que canta, digamos. Sí. Y gracias. Hacía mucho que no me escuchaba. Es difícil escucharme a mí misma igual, digamos. Somos muchas las que hablamos, ¿viste? Claro, Adentro claro. de mí. Sí, pero... sí, claro. Es un montón de gente. Es un montón de gente. Bueno, en su rol de senadora se propuso trabajar en la economía del conocimiento, un concepto que se maneja poco, y para eso decidió integrar 3 comisiones: Educación y Cultura, Industria, Ciencia y Tecnología, y también en la comisión especial en la Comisión del Futuro. ¿Por qué todo esto? Porque creo que el desarrollo real de la humanidad, o sea, la evolución humana ha estado vinculada al conocimiento. Creo que son por lo general cosas que nos cuestan, porque todo conocimiento de alguna manera nos tensiona con una idiosincrasia y con una inercia, digamos, social. Pero están ahí los saltos cualitativos, para mí, humanos. Uruguay tiene mucho talento al respecto, que ha terminado migrando, digamos, a otros lugares en un montón de casos, o que ha terminado teniendo que firmar acuerdos en donde el valor de ese conocimiento queda afuera, ¿no? O tiene dificultades para incorporar ciertas innovaciones, y la innovación primero requiere investigación, y es un diferencial. Inversión. Sí, claro. O sea, el diferencial humano está en el conocimiento, el salto. Y ese salto tiene que ser un agregado de valor en todo un montón de cadenas, que el Uruguay maneja muy bien, de cadenas productivas, digamos, pero que tienen el conocimiento hace que salte cualquier otra cadena. Y bueno, requiere esto, ¿no? O sea, como requiere una inversión bastante grande que no tiene resultados cortoplacistas, que son de esas decisiones políticas que son a veces las más complejas, porque la política se va volviendo cada vez más electoral y hay un montón de cosas que no tienen un rédito inmediato desde el punto de vista electoral. Y bueno, pero que para mí, digamos, es donde realmente después radican los cambios políticos profundos. Y conocimiento para mí es fundamental. Un país con un presupuesto alto, si se quiere, para atender muchas demandas sociales, parece que siempre este tema queda como relegado. Estos temas quedan como relegados. Sí, que en realidad no tienen por qué, en el sentido de que están vinculados a todo el resto, ¿no? Yo me puse en estos años conocimiento y salud mental como mis focos más profundos, como los más profundos. Después uno está todo el tiempo trabajando cosas, ¿no? Y pasan cosas que uno no querría enfrentar, como caja de profesionales que venimos trabajando hace días y que hoy votamos. Pero bueno, o sea, además de hacer lo necesario, lo urgente, conocimiento y salud mental para mí de alguna manera son la base de todo el resto, de que funcionen mejor todo el resto de las políticas. Ahora, el tema salud mental, parece que hay como un consenso en abordar ese tema, o que está bastante generalizado. Si no se atienden las causas que nos llevan a eso, poco vamos a avanzar. Pero por eso, o sea, así como requerimos un poco de bienestar
mental, humano, llamémosle H, porque yo no creo que sea solo un tema de salud mental, claro. ¿no? O sea, para mí es un tema como de salud vincular con uno mismo, con el otro, claro. Una salud social, ¿no? O sea, una búsqueda de un bienestar mayor en la vida de las personas. Totalmente. Y sin eso, todo lo demás no tiene sentido, y a la vez, sin todo lo demás, eso es imposible. Entonces hay un círculo ahí en donde hay que meter una cuña donde sea en ese círculo, porque donde sea que te metas empieza a girar. Si uno conlleva la mirada integral de eso, donde sea que empieces, vos podés empezar a ensanchar. O sea, empezás por la escuela, bueno, pero atendamos a la política educativa también desde esas áreas, veamos cómo acompañamos a los gurises para qué, veamos cómo acompañamos a los docentes para qué, ¿no? O sea, lleguemos a través de eso a las familias, veamos cómo viven, dónde viven. O sea, cuando vos empezás a ver las escuelas a aprender, el otro día estábamos viendo, y tipo el 25% de los gurises viven en condiciones desde el punto de vista de su vivienda. Bueno, ¿cómo vamos como Estado? ¿No? O sea, ayer abordábamos el tema del trabajo infantil, por ejemplo. Bueno, ¿no? Hay cosas que son inadmisibles a esta altura de la vida, que por suerte creo que como sociedad vamos... Yo soy una gran optimista en ese sentido y siempre veo de alguna manera como las regresiones como aún siendo senadora. Impulso. Aún siendo senadora. El día que pierda lo que pasa ese optimismo, me voy a una montaña a leer, a hacer canciones y a echar leña y prender el fuego, ¿viste? Tipo, no... El día que pierda ese optimismo, ¿para qué todo? A una ermita. Sí, ¿para qué todo? ¿Viste? Claro. Ahora, tú también decías, no concibo una política no feminista. Me gusta ser parte de una campaña profundamente feminista construida de manera absolutamente mixta. Me parece que es un acto de justicia. ¿Eso es posible en este rol? Hay que resistir archivo, eso fue hace años. Sí, claro, pero porque yo entiendo el feminismo... es los feminismos, para empezar, ¿no? Los feminismos han tenido por momentos demasiado buena prensa y por momentos demasiado mala, ¿no? Yo concibo al feminismo como un modo de habitar el mundo. Lo asociado que ha quedado solo a movimientos femeninos es una cosa en la que yo estoy en contra de los feminismos, digamos, ¿no? O sea, yo creo que hay un problema con el término, que en el fondo se acuñó de un modo bastante irónico, porque todo empieza con que le dijeron feminista a un varón que defendía ciertos derechos y se lo dijeron como despectivamente, y las mujeres toman el término. O sea, hay una historia, digamos, ¿no? Claro. De cómo llegamos al feminista. Pero el feminismo, el mío, digamos, el para mí, el yo para mí pienso de que tiene que ver con una sociedad más justa. Punto. Con una manera de abordar la mirada del mundo y los problemas complejos y desde una manera mucho más integral, porque hay una cuestión de el feminismo, los feminismos intentan romper los vínculos de poder que se han generado en el tiempo, que han generado inequidades. No, van en contra del patriarcado. Pasa que los conceptos son lo complejo, ¿no? O sea, sí, que se entienda que todo eso son los varones, o que se entienda que las maravillas son las mujeres, no es lo que mi feminismo, digamos, analiza ni defiende. Claro. Hay una construcción, sí, que ha sido mayormente de varones, que ha generado sobre todo roles de poder que han sido injustos, pero que los sufrimos todos. O sea, sí, lo sufren las mujeres en mayor medida porque han sido las no poderosas, las víctimas, digamos, las de la historia. Sí, las infancias también. El problema es vincularnos como poder no poder, como dueños del otro. Y eso es lo que hay que romper, pero hay que romperlo, a mi modo de ver, ¿no? En cualquier vínculo que
esté desnivelado en esos términos, a nivel personal, a nivel institucional, a todo nivel. Sí, además está claro, ya huelga decir que eso va más allá de las ideologías, ¿no? Es decir, nos comprende en la vida diaria. Nos comprende en la vida diaria y también en ese sentido soy de las que a veces por eso digo que son feminismos y que también tenemos nuestras propias, no incongruencias, pero ¿no? O sea, no me sale la palabra, en donde, bueno, sí, está toda esta discusión, ¿no? De no se puede ser feminista de derecha. Yo lo entiendo, pero entiendo que todo lo que aporte hacia ahí, a mí no me sobra a nadie, ¿viste? Que aporte hacia un poco de... ¿Siempre es posible dialogar? Para mí sí. Porque ese es otro de los postulados que tú has manejado en el Parlamento. Por ejemplo, la posibilidad de dialogar y no ir al encontronazo, por decirlo de alguna manera. Pasa que realmente lo entiendo como algo muy necesario. No como algo que o sea, para mí es me parece irresponsable no intentar ir hacia ahí. También está vinculado con mi optimismo, ¿no? O sea, la gente que me quiere, digamos, muchas veces me advierte, ¿no? Tipo, Pata, pero tal persona, ¿no? Tipo, hizo esto, incluso te hizo esto, ¿no? Pero para mí todos tenemos algo bueno, ¿viste? Un corazón ahí escondido, más grande o más chico, y como que no claudico es parte de esto de mi optimismo. Yo no claudico en tratar de hablar a tu corazón, digamos, ¿no? Es como, suena medio paloma, pero de verdad me manejo así en la vida. O sea, trato de ir hacia ahí, trato de que el mal no me distraiga, porque es su mayor poder. O sea, el mayor poder del mal es distraerte de hacer el bien. Y desde ese lugar creo que siempre se puede encontrar en el otro, en la otra, un lugarcito de respeto y de llegar a un algo en donde conversemos de una manera más sensata, que no significa que estemos de acuerdo. Sí, parece raro, ¿no? Cuando uno ve las intervenciones de actores y actrices políticas en nuestro país, para no salirnos de nuestro país y seguir hablando del Parlamento, donde el enfrentamiento es algo buscado, ¿no? Es algo permanente y que notoriamente distrae de los temas de fondo. Para mí es parte de esto de la salud mental de la sociedad. De verdad. Es un problema vincular y es un problema de búsqueda de réditos. Que no me meto con eso. Yo creo que todos somos necesarios en una construcción y también en una transformación. Pero bueno, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Entiendo que es necesario, entiendo que cada quien tiene un lenguaje, ¿no? Y que también desde ahí uno se comunica y probablemente mi manera no sea posible con todos, digamos, ¿no? Así como hay otras maneras que no son posibles conmigo. O sea, claro. Yo creo que es un peligro que sea lo dominante eso, ¿viste? Creo que es un peligro que sea lo dominante, que sea lo que manda. Porque en cualquier caso tiene que haber extremos. Los ha habido la vida entera y si no hay extremos no hay una búsqueda de un centro, digamos, ¿no? Pero bueno, para mí hay una cosa ahí como de una curva gaussiana, digamos, ¿no? En donde la síntesis tiene que estar un poco más menos en algo que nos de alguna manera nos englobe a todos de una manera en donde podamos convivir en ese encuentro entre lo más lejano a lo que piensa, ¿no? Los puntas. Ahora, cuando eso se convierte como en una U, digamos, ¿no? Y acá en el medio quedamos tan poquitos tratando de entender las puntas y quedan unas puntas llenas de gente que solo se grita,
la convivencia está compleja. Uh-huh. Y la convivencia política, yo pensaba consultarte cuál es tu mirada del actual gobierno. Me parece que tiene mucho mi pregunta de lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando un gobierno que empezó hace relativamente poco, o muy poquito, según como se vea, se ha visto aparentemente distraído por otros temas, renuncias, embates desde la oposición, en lo que parece ser ya a esta altura una campaña electoral que dura 5 años, donde cada cosa que se hace es buscando hacer trastabillar lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro, decían cuando éramos gurises. Es difícil, ¿no? Pero apelo a ese optimismo. ¿Cómo ves el actual gobierno? Yo ahí corro con, si se quiere, con una ventaja, aunque a veces se me hace difícil conversar sobre esto. Yo conozco al presidente, trabajé con el presidente. Uh-huh. En Canelones. Y Yamandu Orsi es una persona que no se deja distraer. Uh-huh. Y es una persona que se toma el tiempo de analizar las mejores maneras de abordar los problemas. Y las cosas se van haciendo. Uh-huh. Y creo que por suerte no se desvela por que se vea lo que se va haciendo. Pero no es necesario que se vea. haga. Digo, porque eso es algo que se le criticó al Frente Amplio y se le adjudica haber perdido el gobierno por la falta de comunicación adecuada. Sí, pasa que para mí la falta de comunicación adecuada también tiene que ver con salir al grito una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hay cosas que son difíciles de comunicar. Entonces creo que también hay un problema de comunicación en el permitirnos distraernos de cosas. Uh-huh. Yo no sé si es posible comunicar en el mundo en el que vivimos tan fácilmente decisiones complejas y tiempos que no son de un día para el otro. Hay una necesidad de ver procesos uh-huh. que la comunicación inmediata no te permite. No hay resultados tan inmediatos. O sea, si uno solo muestra el final o uno solo muestra el principio, las cosas importantes no parecen tan importantes, uh-huh. porque lo importante está en el proceso, en cómo esa política realmente acompañó a las personas con las cuales estábamos haciendo las cosas. Hay un pedazo importantísimo en el medio de hacer política uh-huh. que no es difícil, o sea, no es comunicarlo, hay que vivirlo. Capaz que lo que nos tenemos que preguntar es por qué la sociedad está tan lejos de la vivencia política. Y para mí, entre otras cosas, está lejos de la vivencia política porque estamos gritando todo el tiempo. ¿Dónde está el problema? Diciendo todos una solución distinta y ciega respecto a cómo solucionamos el problema, y en tal caso después diciendo cómo terminó eso, y el resto gritando cómo esa manera en que terminó no es la correcta y cómo tendría que haber terminado. Todo lo que pasa acá en el medio es como que no nos damos cuenta de que lo estamos viviendo, muchas veces los propios políticos, ni que tal vez la sociedad. Uh-huh. Y ahí está lo importante en realidad, en cómo transitamos toda esa parte, porque ahí está la parte en donde realmente se abordan los problemas de maneras justas o se abordan los problemas de maneras serias, o sea, y en esa construcción es además donde realmente podés intentar ir cambiando cosas, porque en una política también, a mi modo de ver, seria y responsable, y en donde confío plenamente en el presidente, eso está en continuo análisis y rediseño. Entonces, la importancia de poder vivir ese proceso, tanto como sociedad como sistema político, es lo que nos va permitiendo realmente mejorarlo. Las cosas se mejoran en el proceso. Pero para eso tenemos que estar pudiendo hablarnos, tanto en el sistema político, para que lo que vos ves como malo realmente seas parte de poderlo ir transformando conmigo, como con la sociedad, para poder ir evaluando también sus necesidades, sus desafíos, ¿no? Pasa que eso es un poco lo que está roto. Pero está roto porque un poco humanamente hemos
no es el sistema político. Hay una parte en donde la política solo es reflejo de lo que somos, digamos. Y te pasa en la esquina, o sea, que no nos escuchamos, o que primero prejuzgamos, o que no, o sea, te pasa todo el tiempo. Te pasa en el tránsito. Te pasa en todos lados. Claro. Te pasa en la escuela con la mamá o el papá del amigo, o sea, te pasa todo el tiempo que tenés que atravesar primero los prejuicios, tenés que atravesar primero tus propios mambos que tenés en la cabeza, porque todos venimos con algo, ¿viste? Claro. Entonces estar abierto realmente a encontrarse con el otro es muy difícil, pues sobre todo porque también es muy difícil estar abierto a encontrarse con uno mismo. Bueno, capaz que esa es la primera y única clave, ¿no? ¿Sí? Yo decía hoy que te habías propuesto trabajar en la economía del conocimiento, integrando, tres comisiones, y como el tiempo vuela, vamos a ver si podemos aprovechar a consultarte cuáles son esos ejes sobre los que pretendés o te proponés trabajar en este periodo. Bueno, ese que te decía, o sea, conocimiento, ese que decías vos, digamos, y salud mental está siendo me tocó, por suerte, presidir la Comisión de Salud Mental, que es bicameral. Y como para mí, de alguna manera, la salud mental requiere justamente una transversalidad de la mirada social y humana, y por lo tanto una transversalidad política, creo que ahí hay una buena parte, o sea, yo no considero, por suerte hay una ley que tampoco lo considera así, aunque ha tenido varias dificultades para implementarse. Pero bueno, por lo menos esta ley sienta también las bases de que la salud mental no es solo medicalizar, ¿no? Totalmente. Y bueno, y yo sobre todo lo que siento en esa comisión, que me ayuda a mi optimismo igual innato, es que un poco estamos todos de acuerdo, como o sea, en lo interpartidario, y también en que viene habiendo una gran apertura de las organizaciones y de las instituciones y de la academia y de ciertas buenas experiencias que hay en nuestro país al respecto, de aportar a este tema en todas sus interacciones con lo educativo, con lo cultural, con la investigación, ¿no? O sea, en permitirnos cada una de esas partes ver la otra, porque quizás es uno de los pocos temas en los que terminamos todos asumiendo que no alcanza solo con nuestra mirada. Porque ya nos dimos tantos porrazos, ¿no? En ese tema. Ya se ha intentado tanto solucionarlo de esta manera, o de esta manera, o de esta manera, y es tan evidente que el problema solo crece, que hay que abordarlo de otro modo, que hay una apertura real a trabajar con otras disciplinas y con otros conocimientos y con otras acciones, ¿viste? Y entonces le tengo mucha fe al trabajo que seamos capaces de hacer en la comisión en salud mental. ¿La música te ha ayudado en esa mirada optimista que tenés? No, quien sea que haya escuchado, no me escuchaste nunca, Álvaro, mis canciones son... No, pero el hecho de cantar. Mis canciones son todo tristeza. Bueno, el tango también, no, y la gente le gusta. No, es un chiste. Sí me ha ayudado, porque me ha ayudado a exorcizar también esas oscuridades internas y esos dolores. El arte en general lo logra. Sí, sin dudas. Es parte de esto, ¿no? O sea, parte de esto que estábamos hablando, tiene que ver también con esa conexión con las neuroartes. O sea, es increíble, claro. Pero aparte es increíble la cantidad de investigaciones que hay respecto a que el arte cambia tu manera de pensar. O sea, es ciencia. O sea, claro. Es ciencia, la neurociencia te lo demuestra. ¿El efecto Mozart? El efecto, claro. O sea, te demuestra cómo te transforma cognitivamente observar un cuadro. Claro. O sea, es Entonces, despreciar ese conocimiento, volviendo al conocimiento también, y no sentirnos mejor, ¿no? Pero tenemos como una cosa en la sociedad de eso, viene con nosotros, ¿no? Tipo, tomate un medicamento para que no te duela, no sé qué. No, yo aguanto, como si fuera como un valor, ¿viste? El sacrificio. Lo tenemos eso medio incorporado, es un valor, que las cosas nos cuesten, es un valor.
para mí ya estamos en un momento en el que podemos empezar a asumir que hemos avanzado en un montón de cosas, en la tecnología y en un sinfín de cosas que pueden empezar a permitirnos diseñar una manera de vivir en donde la pasemos mejor. Todos. Pero me fui de tema, cantar. Lo extraño horrible. Extraño a la que hace canciones porque me parece mucho más inteligente. Porque es fácil ser inteligente solo cuando tenés que hacer 3 minutos de letra. Bueno, no es tan fácil después. No es tan fácil después mantener A veces me escucho y digo, qué bien esto que dije. No me pasa lo mismo en las sesiones. Pero la extraño cantar. Cuando hablas en las sesiones, sos de las que después mueve así el micrófono violentamente, como diciendo, he dicho. Así. No. Trato de. Quiero creer que no. Si un día me ves, avísame. No me gusta. No me gusta que las conversaciones terminen con mi idea. Y tanto menos la violencia de los gestos. No. Quiero creer. Decía, el tiempo se nos va volando. Voy a leerte simplemente un mensaje o dos. Laura dice, muy interesante, Pati, me pregunto quién está trabajando en eso. Por allí Ramón dice, felicitaciones a Patricia Kramer, qué mujer inteligente, sencilla y con una gran visión de lo que se vive en estos tiempos de la política y la gente, cómo se comporta. Bueno, y siguen llegando mensajes. Muchas gracias, sobre todo por habernos acompañado esta mañana aquí en Info 24. A ustedes. Nos reencontramos. Verdad, cuando quieran. Gracias. Presentó Banco República para las nuevas Brow Mastercard Débito y Brow Recompensa Mastercard Débito. Usalas para todo. Info 24. La actualidad sin rodeos. Tiempos de viajes, cruces con demoras y toda la información del tránsito en Montevideo a partir de este momento en Info 24.